chicas, soy Ángeles de Arte y Costura y en este vídeo os voy a enseñar cómo ensancho un vestido. Bueno, a la clienta le ha quedado estrecho y me ha dicho, le quiero salvar porque me gusta mucho. Así es que ya sabéis, si tenéis vestidos que ensanchar o queréis modernizar, acompañadme al taller y así podéis ver este vídeo. Es un vídeo un poquito largo, pero que os va a venir muy bien para, como os he dicho, salvar vuestros fantásticos vestidos. Venga, acompañadme al taller. Aquí estoy con el vestido. Como veis, es un vestido verde y el tejido que tiene es un tejido de rafia. Bueno, lo sacaron, hicieron muchas prendas a principios del año 2000 hasta el 2010 así. Yo por lo menos lo vi en vestidos, faldas, chaquetas. Después se dejó de ver y bueno, esta clienta le gusta mucho y le ha quedado un poquito justo. Entonces, ¿dónde lo voy a ensanchar? En los lados. Y como este color es muy difícil encontrarlo porque es como una especie de un verde inglés que le llaman, aunque cada uno le da un nombre diferente, pues yo he optado por ponerle un color básico, pero ese sí, le he buscado un trozo de tejido. Porque diréis, ¿y por qué no pones una cinta? No, porque una cinta queda como muy simple y este es un vestido, como podéis ver, de vestir. Mirad, esto que está aquí descosido es porque yo intenté, digo, como lleva pinzas, para ver si con eso la llegaba la clienta y bueno, no necesitaba más. Entonces he optado por comprar tejido y ahora vais a ver qué tejido voy a poner. Tejido básico, tejido negro. Eso sí, como os he dicho, digamos la composición, la calidad del tejido y el entramado, he buscado uno que sea muy similar al del vestido. O sea que este lleva, pues bueno, como un entrelazado para que no sea liso, como lo es el vestido. Y le voy a poner también hasta abajo y quizás le ponga en el bajo algún detalle, un filito negro, si la clienta le gusta, para acompañar. Y no os olvidéis nunca de quedaros hasta el final de los vídeos, que es muy importante si queréis saber hacer este tipo de arreglos. Y ahora vamos a dar comienzo al arreglo. ¡Vamos! Aquí estoy con el vestido. Os diré una cosa, ya os he comentado en muchas ocasiones que estos arreglos son para las clientas, o sea que es para gente real. Y bueno, he tenido que acelerar un poquito el proceso de prueba de este vestido, pero no por ello os voy a explicar al detalle cómo lo he hecho. Mirad, ya que está probado, os lo explico en esta primera fase. Esta pieza que veis aquí se la he puesto en un trozo de forro, porque la pieza original va a ser esta, en negra. Pero como nada más en la tienda tenían este trozo de tejido y no sabía y no tenían más, he dicho, bueno, por precaución, y os lo aconsejo, cortar la pieza que se ponga para ensanchar en una pieza de forro. Es suficiente. Y bueno, pues ya se la he puesto, se lo he probado, le queda bien, la queda bien, pero por ejemplo, ¿veis? Aquí he cogido con alfileres lo que la sobra, que la debe sobrar pues unos 3 centímetros. Y así lo que queremos es que la quede muy bien asentado en el cuerpo, ni grande ni pequeño, bien. Entonces, ¿qué voy a hacer con este sobrante? Pues se lo voy a quitar en esta pieza que la he puesto, o que la voy a poner. No, porque esta pieza, como he dicho, tiene que medir los mismos centímetros. Se lo voy a quitar en la espalda y el delantero, porque así queda mucho más bonito. Y en sí, las transformaciones o arreglos de este tipo no se deben de notar que se ha tocado, sino que bueno, el vestido se ha comprado con ese detalle. Entonces mirad, primer paso, que la clienta se pruebe el vestido. Si no la cabe, pues entonces no forzarlo. Segundo paso, se la toma las medidas, contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, que os dejo un vídeo donde vais a poder ver cómo tomo esas medidas por si alguno de vosotros no lo sabe. Y ahora, dicho esto, me acompañáis y seguimos con la transformación y os explico al detalle cómo lo he hecho. Venga, vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser medir la pieza esta. Y exactamente mide 7 centímetros. Entonces, antes de desmontar nada,
Para que no se olvide lo que mide la pieza, cojo el tejido que voy a poner. Vestido ahí. El revés, vamos a señalarlo por si hubiera alguna duda. Muy importante. Os diré que yo he comprado una pieza de medio metro, porque como tenía que ponerla un detalle, también en el bajo se lo quiero poner, y bueno, por si surgiera alguna otra cosa, pues prefiero no pillarme los dedos, como se suele decir. Entonces, mirad, esta es la pieza del derecho, yo la doblo. Lo que vamos a hacer ahora es el cortar la pieza. Entonces, lo que se hace es, una vez sabido lo que necesita de contorno de pecho, cintura y cadera, o sea, lo que necesita de más en centímetros, cuántos centímetros hay que darles más, pues lo que se hace es que se mide, en este caso desde la sisa, el borde de la sisa, hasta el bajo, que aquí son 76 centímetros, pero hay que contar que hay que dejar más para las costuras, entonces son 76, 2 centímetros arriba, 78, y aquí en el bajo lo que mida. Esta tiene debajo 4 centímetros casi, 78, 79, 81, 82 centímetros tengo que dejar de largo la pieza. 7 centímetros de ancho por 82 de largo. Pero a los 7 centímetros de ancho le tenemos que añadir por lo menos 2 centímetros a cada lado para no quedarnos escasos. A mí me gusta que haya tela. Entonces, una vez hecho esto, quitamos el vestido del medio y con la tela aquí, mirad, la pieza de tela, este es el derecho, voy a doblar. Entonces, yo necesito 7 centímetros de ancho, 7, y hemos dicho que voy a dejar 2 centímetros a un lado y 2 a otro. Entonces voy a necesitar 12 centímetros. Entonces, doblo. Y mi pieza tiene que medir 12 centímetros. Aquí lo tengo. Y voy a ir sujetando con alfileres. Tener en cuenta que muchas veces vienen desiguales las piezas, no vienen bien cortadas, entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Veis? Aquí ya mide menos. Bueno, pues doblo un poquito más. Aquí tengo mis 12 centímetros. Que no quede retorcida la pieza. Porque si nos sobra de ancho, ahora la vamos a afinar. Tiene que medir 82. Aquí lo tengo. A mí me da gusto darle un poquito más, le doy 84. Habiendo tela. Ahora voy a tirar una línea totalmente recta para que salga perfecta. Marco los 12 centímetros. Esto es dentro del tercer paso. Y una vez hecho esto, voy a cortar. Ahora corto por donde he marcado. Una vez que tengo la pieza esta de 12 centímetros, voy a marcar del borde hacia adentro 2 centímetros y en este otro lado otros 2.
En este lado hacemos lo mismo. Como ya tenemos estas piezas, las reservamos. Y ahora cogemos el vestido. ¿Y qué vamos a hacer? Pues descoser esta pieza que he puesto. Porque tened en cuenta que cuando vayáis a ponerla hay que descoser todo el costado, un trocito debajo, si lleva bies, si lleva forro, hay que descoserlo todo para poner la pieza. Ah, mirad, otra cosa importante, llevará forro. Entonces, en el forro se hace exactamente lo mismo. ¿Ves? Lo he descosido. Y bueno, encontrar un forro exactamente igual, imposible. Así es que yo he encontrado este en verde botella. Es un tono más oscuro, pero como este, nada. Porque además os diré una cosa. Cada diseñador, porque este es un vestido de marca, tiñen sus forros lo más igual al color del tejido. Porque claro, ellos, al ser grandes, lo pueden hacer. Entonces luego, ¿qué tenemos que hacer las demás? Y los demás, pues bueno, ir buscando un forro lo más igual posible. ¿Veis que es un tono más oscuro? Pero es que si se le pone un tono más claro, quedaría feo siempre. Tened en cuenta. Tono claro del forro en este caso, un tono un poquito más oscuro. Nunca iros a uno demasiado claro. Entonces, dicho esto, que mirad, ¿veis? Aquí ya tengo las piezas preparadas también. Voy a descoser la pieza que la he puesto. Ah, yo he preferido hilvanársela según qué tejido, y como era oscuro, si no luego me va a costar mucho quitarla. Así es que voy a desmontar esto y pasamos a la cuarta fase. Hay otro detalle. Recordad que os dije en el vídeo cuando lo tenía puesto sobre el maniquí, quería poner en el bajo un pequeño detalle. Pues mirad, le he puesto este trocito de forro para enseñar a la clienta, pues bueno, lo que la dije, que la iba a poner alrededor del bajo un vivo. Y bueno, le ha gustado mucho la idea, así es que esto también hay que quitarlo. Tener en cuenta que estos pequeños detalles es lo que hace que una clienta vuelva y que se diga que sois profesionales. Incluso si es para vosotras, pues bueno, también estos detalles os hacen diferente a la hora de haceros vuestros propios arreglos. Y eso quiere decir que tenéis iniciativa y bueno, y pensáis mucho. Y tenéis mucha fantasía a la hora de arreglaros una prenda. Bueno, pues ya lo hemos quitado. Ah, y os voy a enseñar otro detalle de las confecciones de calidad. Mirad, ¿veis? La entretela que han puesto ahí es en tono verde, claro. El mismo verde que el vestido, lo que os decía antes con el forro. Los tiñen para ellos. ¿Y por qué os enseño esto? Pues muy sencillo, porque mirad, este tipo de tejido, ¿veis? Ese tiene una trama, pues bueno, un poquito abierta. ¿Y esto qué hace? Pues reforzar las costuras de los costados y la de la parte de atrás también, para que no rompa cuando se va a usar, como es un tejido, perdonad, un vestido ceñido sin ser súper ajustado, para evitar que rompa el tejido. Entonces se ponen en los costados, en los hombros también, o sea, digamos en las 4 o 5 costuras del vestido se pone una entretela. Claro, nosotros no podemos conseguir una entretela verde. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se pone un trocito de forro estrechito en el tono que vais a poner del vestido y ya está. Bueno, dicho esto, eso considerarlo un tip de costura. Pues lo que voy a hacer va a ser colocar con alfileres la pieza, que además, a ver si la he puesto más grande, porque, ah, 7, vale.
Pero también os dije, vamos a ver, aquí está, mirad, os dije que la sobraba esto, y la sobra, pues mira, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros por cada lado, o sea, en total, del borde hacia adentro 1,5 y del borde hacia adentro 1,5, son 3 centímetros, bueno. Y que os comenté que se lo iba a quitar en el vestido. Mirad, aquí tenemos el delantero, entonces, a ver, así, eso. El costado, y nos llega hasta la sisa, o sea, tengo que quitarle todo esto hacia abajo, en todo costado. Entonces, como este es un vestido, además que mirar, tiene un poquito de elasticidad, la voy a quitar 1 centímetro más 4, porque además, os digo un secreto, está en fase de adelgazamiento, así es que para que no la quede grande, ya la voy a quitar 1 centímetro más. Mirad, del borde por donde venía cosido anteriormente hacia adentro, 1 centímetro. Todo ello por igual. Aquí es la sisa. Se descose lo que sea necesario, hay que trabajar a gusto. Tened en cuenta que esta entretela verde aquí no la puedo poner. Bueno, pues ahora ya hecho esto del marcado, vamos a colocar la pieza. Acordaros, se cose de arriba hacia abajo siempre. ¿Y por qué? Pues bueno, porque así se arrastra lo sobrante, aunque esto es un arreglo y aquí tiene que quedar totalmente milimetrado. Recordad, este es el borde de la sisa, hay que dejar hacia arriba unos 2 centímetros. Nuestra marca con el jaboncillo. Aquí no falla, por aquí va cosido. Pues tenemos que colocarlo así. Mirad, nuestra marca de jaboncillo, por aquí es por donde venía cosido. Y voy a colocar todo esto hasta el final, la otra pieza en el otro lado. Y después os enseño cómo unirlas. Voy a continuar. Bueno, mirad, ya tengo puesta en esta parte, que es la espalda, la tela con alfileres. Y ahora, este es el delantero. Y algo muy importante. Esta es la parte del bajo de la prenda. Bueno, pues aquí no nos puede quedar... a ver, el bajo de estas prendas, a la hora de arreglar estas prendas,
no nos puede quedar pues el bajo, tiene que llevar una continuación. Entonces este otro lado, que sería el delantero, no me puede quedar más para abajo, porque si no, mirad, quedaría retorcido el entramado de la pieza que vamos a poner. Ni más para arriba, tiene que quedar totalmente asimétrico. Igual, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comprobar dónde está el borde del bajo original del vestido. Mirad, aquí. Eso quiere decir que desde el borde de la pieza hacia arriba a mí me mide 5 centímetros. Pues lo que debo de hacer del borde de la pieza hacia arriba 5 centímetros, ¿veis? Este viene por aquí, porque nos tiene que quedar totalmente recta la pieza. De aquí a aquí, si mide 5, en este otro lado otros 5. Y ahora, dicho esto, mirad, este es el bajo original, pues me tiene que coincidir con la rayita esta. Y claro, todo esto, como la otra vez, mirad, voy a poner un alfiler, que siempre es lo que pongo yo, para guiarme, un alfiler, y alfiler aquí, me tienen que coincidir. Recordad que de la costura hacia adentro hemos metido 1 centímetro. Mirad, aquí lo tenemos. Aquí está la marca con jaboncillo, aquí está la otra marca. Alfiler del bajo, alfiler del bajo del vestido. Y ahora vamos colocando alfileres. Aquí lo tenemos. Aquí está la pieza. Así es que ahora, ¿qué vamos a hacer? Dentro de este cuarto paso voy a colocar la pieza en el otro lado y después vámonos a la máquina a coser la pieza. Bueno, vamos a coser las costuras. La aguja de 80. El largo del pespunte a 2,5 o 3. Y la tensión, pues bueno, que no esté muy fuerte, según cada tejido. Como veis, me he cambiado de máquina. La otra, pues bueno, se me ha atascado y tengo que arreglarla, pero afortunadamente tengo mi reframe, que es muy potente y dura. Como veis, yo lo sujeto con alfileres, pero ya sabéis, quien no tenga destreza lo hilvana. Bueno, mirad, ¿veis? Ya he cosido el forro. He cosido la pieza esta, la que queda por fuera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, voy a pasar por la overlock las costuras del forro
y la costura negra, porque esta de aquí está remallado por separado, o sea que voy a remallar esta de aquí de los dos lados. Así es que el quinto paso, remallarla. Que no tenéis remalladora Aberloz, pues hacizas que no sea muy abierto, más bien juntito, que queda mucho mejor, y sobre todo porque este tipo de tejidos se deshilacha mucho. Así es que voy a pasar a la Aberloz. Bueno, mirad, una vez ya remallado, vamos al sexto paso, que va a ser planchar. Y aquí quiero que veáis cómo lo plancho. Bueno, mirad, ¿veis estas costuras que estaban planchadas de fábrica? Las voy a desplanchar. Una vez planchadas, cuando van así sueltas las costuras, en vez de tumbarlas hacia un lado, hacia adentro, o sea, hacia el lado de dentro del vestido o hacia el lado de dentro de la pieza, a mí me gusta plancharlas abiertas. ¿Por qué? Porque quedan mucho más bonitas. Y así esta tela es un poquito gordita y no nos queda gordota la costura. ¿Veis que voy dando toques? Porque si no, hay tejidos que se pueden deformar y este es uno de ellos. El forro, aquí veis como van remalladas las dos juntas, sí que las voy a tumbar. Como veis, las he tumbado hacia el lado del vestido en vez de hacia el lado de la piel. Ya de paso, pues bueno, doblo otra vez el forro como va a máquina y así lo coso mucho mejor. Mirad, voy a pasar la plancha ahora por el derecho también. Hay que colocar muchas veces por debajo la tela. A lo mejor os preguntáis, pero si el cuerpo, el vestido tiene forma, va muy entallado, y la pieza, ¿por qué la cortas recta? Muy sencillo, porque la pieza se va a adaptar a las formas del cuerpo y luego ya veréis como en el maniquí mantiene la forma del cuerpo. O sea, la clienta tiene forma, tiene su cintura, su cadera, pues aunque la pieza sea recta, la va a mantener, se va a marcar toda la forma del cuerpo. Mirad cómo ha quedado. Bueno, pues ahora voy a seguir con la otra pieza. Y ya lo que queda aquí es, aparte de coser el bajo, la sisa. Porque mirad, esta es la sisa, entonces yo la tengo que, no la puedo hacer recta, la tengo que redondear un poquito, tampoco demasiado para que no la quede baja, pero hay que volverla a dar la forma de sisa. Voy a terminar el resto. Bueno, mirad, ya vamos con el séptimo paso, que va a ser pues coser el trocito de sisa donde hemos añadido la pieza. Entonces, la sisa, un recorrido normal de sisa que no quede muy ajustada, pues bueno, son unos 22 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser hallar la mitad de la pieza esta, 7,5, que son 3,5. Estos alfileres es para sujetar la tela. Y lo que hago ahora, pues mirar, este es el hombro, coloco así, mira, así lo vais a ver mejor. Este es el hombro, este es el centro de la pieza, hombro, sisa y centro de la pieza, y voy a medir. Tener en cuenta que aquí estamos jugando con la prenda que estamos arreglando, no es una prenda de nuevas, entonces todo es un poco más inexacto. Voy a bajarla aquí para que me dé
los 20 centímetros y medio. Aquí, mirad, desde aquí vengo por aquí 21 centímetros, lo voy a dejar en 21 centímetros mejor. Aquí lo tengo y ahora tengo que ir redondeando. Eso quiere decir que desde aquí tengo que descoser un poquito, entonces lo marco por el derecho para que veáis cómo hago la forma, pero luego hay que hacerlo por el revés. Mirad, así, con esta mano, para que lo veáis muy bien. Desde aquí hacia adentro tampoco me puedo meter mucho, porque si no la estaría dando demasiada sisa y luego se ve, puede quedar el hueco del pecho, entonces no queda bonito. Bueno, pues mirad. Este es el centro de la pieza y esta va a ser la nueva forma de sisa. Como veis, aquí he venido por aquí, aquí ya me he metido un poquito más porque me lo pide la manga. Así es que con esto voy a marcarlo por el revés y voy a colocar los alfileres y a coserlo. Voy a pasar un hilván. Tened en cuenta que cuando se hace este tipo de arreglos, siempre las formas, sobre todo en las sisas, nos van a variar un poquito, por eso hay que hacer esto. Bueno, pues ahora doy la vuelta. Tenemos la prenda del revés. Ahí mirad, aquí he pillado. Bueno, pues lo suelto. Así. Lo que voy a hacer va a ser marcarlo. Yo sé que este arreglo es muy complejo, pero bueno, también no está mal el hacer arreglos complejos. Ahora mirad. ¿Veis? Esta es la sisa de antes. Lo pongo ahí como estaba al borde. Aquí el forro le he dejado un poquito más ancho, porque también algunas veces me gusta dejar el forro 1 centímetro más ancho que la otra pieza. ¿Veis? Aquí. Y esto. Bueno, pues mirad. La nueva forma de sisa. Pues esto ahora se pasa a la máquina, ya sabéis. O lo hilvanáis o con alfileres. ¿Con esto qué hacemos? Pues mirad, hay que recortarlo. Lo voy a recortar ya. Ya está, recortado. Voy a coser esto y lo otro también. Y como final falta poner el vivo en el bajo. Pero antes voy a hacer el resto. Bueno, mirad, ya está cosida la sisa. ¿Veis cómo ha quedado? Pues ahora ya, por último, es plancharla. Voy a colocar unos alfileres para plancharla mucho mejor, así, que no se vea el forro por fuera. Y por último, ¿qué voy a hacer? Pues mirar, aquí,
justamente oculto, voy a dar hasta aquí, mirar, a ver, este trocito desde aquí hasta aquí, voy a dar unas puntadas por aquí ocultas. Y en este lado lo mismo, para que se sujete bien el forro y no se vuelva. Y bueno, con esto ya queda concluido este arreglo. Fácil, pues no, es laborioso, pero bueno, si queréis hacer cosas diferentes, aquí tenéis algo muy diferente. Y si es para ganar dinerito, con esto lo vais a ganar. Eso sí, hay que tener paciencia, porque no ha sido un vídeo de 5 minutos, no, ha sido un vídeo un poquito largo. ¿Veis? El remate del bajo que os dije que iba a poner a la clienta. Mirad, aquí tenemos otro vestido que también lo que he hecho ha sido ponerle en los lados otra pieza para ensanchar. Pero si os fijáis, también he rebordeado el escote con un vivo del mismo tejido que he puesto en los laterales, porque así queda, pues bueno, la terminación es muchísimo mejor y es como si viniera a propósito y no se nota tanto que es un arreglo. Os voy a enseñar otro, no os vayáis. Mirad, aquí tenemos otra variante, ¿veis? Este vestido también hacía falta ensancharle, pues le he hecho lo mismo que a los otros. Este vestido le he hecho exactamente la misma operación, solamente que aquí, pues bueno, se lo he puesto en un tono verdoso para que quede más al contraste. Pero ahora os voy a enseñar un pequeño gran detalle que le he hecho también a la chaqueta que lleva como complemento. ¿Veis? Esta es su chaquetita. ¿Pero qué le he hecho a la chaqueta? Pues mirad, ¿veis los botones? Se los he forrado de la misma tela que he puesto en los laterales. Un detalle para que se vea todo más igual. Así es que ya sabéis, animaros a hacer diferentes arreglos y rescatar esos vestidos que tenéis ahí guardados en el fondo del armario. ¿Os ha parecido? ¿Os ha gustado? Le dais a me gusta, suscribiros al canal, compartir en las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Ah, y aquí en like, sí, en like siempre habrá vídeos muy interesantes. Porque ya sabéis, la costura está de moda, siempre lo estará. Hasta el próximo vídeo.